Buenos días, jóvenes, vamos a dar inicio a la sesión 6. Espero que todos estén muy bien. El objetivo de la clase es identificar las diferentes evidencias científicas de la evolución. Como vimos, la evolución es un proceso que ocurre a través de muchas generaciones, a través de mucho tiempo, y vimos distintas teorías. Antes no se pensaba que los organismos cambiaban. Eso era lo que era el creacionismo, el fijismo. Después se fue generando lo que era el transformismo hasta llegar al evolucionismo, que se fue sustentando en base a evidencias científicas que vamos a ver a continuación. La paleontología, que tiene relación con las capas sedimentarias de la Tierra, que pueden ver aquí. Los fósiles. La anatomía comparada, que tiene relación con la comparación de las partes de los seres vivos. La biogeografía, que estudia la distribución de los seres vivos en el planeta. La embriología, que estudia los embriones de los seres vivos, y la biología molecular, que estudia el ADN y las proteínas. En base a lo que es la paleontología, el punto 1, como vemos, estudia los fósiles, que son restos de seres vivos que se mineralizaron en rocas sedimentarias, que son estas que se encuentran acá. Y las rocas sedimentarias son las que tienen estas especies de separaciones que se les llama estratos o sedimentos. Ya, ahí tenemos los sedimentos donde se pueden encontrar los fósiles. Estos fósiles pueden ser restos de animales, pueden ser restos de vegetales, de cualquier ser vivo, incluso pueden ser restos orgánicos de ellos, no solamente huesos, pueden ser fecas, huevos, etc. Otra cosa importante es señalar de que las especies se van ubicando de acuerdo a la edad que tienen o la edad que tenían. Obviamente los fósiles que se ubican en las capas más profundas son fósiles más antiguos. En cambio los organismos que se encuentran en capas superficiales son organismos más jóvenes. La anatomía comparada lo que hace es, como el nombre lo dice, comparar la anatomía, las partes de los seres vivos. Y ahí hay tres términos importantes que son los órganos homólogos, los órganos análogos y los órganos vestigiales. En sí, lo que hace la anatomía es estudiar las similitudes y semejanzas entre los seres vivos para ver si tienen alguna relación de parentesco o no. Los órganos homólogos son los órganos que tienen la misma estructura interna pero distinta función. Podemos ver aquí que comparamos, por ejemplo, el hombre, el murciélago, el caballo, la ballena, un ave y el cocodrilo. Todos vienen de un ancestro común y todos tienen los mismos huesos, de los mismos colores, pero varían en su composición. O sea, hay unos que son más gruesos, según la función que cumplen. Necesitamos que las aletas de la ballena sean fuertes y gruesas para poder empujar el agua. El hombre necesita unos huesos más delgados, ¿verdad?, para poder manipular. En el caso del murciélago, unos huesos más finos para poder volar. En el caso de las aves son huesos huecos, que para reducir el volumen en el peso, ¿verdad?, para poder volar. El cocodrilo tiene unos huesos adaptados para la función de reptar. Entonces la estructura que tienen ellos externamente es distinta, porque tienen función distinta, para tomar objetos, para volar, para reptar, para nadar, etc. Pero internamente tienen la misma estructura con una pequeña variación, son los mismos huesos. ¿Ya? Entonces, estas estructuras, estos órganos homólogos, se generan por un tipo de evolución que se llama evolución divergente. O sea, se diverge, se parte de un punto en común, que sería el ancestro, y de ahí se van separando, van divergiendo los organismos según la función o el lugar en que habitan los seres vivos. ¿Ya? Entonces, órganos homólogos son los que tienen un ancestro común y que internamente son similares y externamente tienen funciones distintas debido al medio en que habitan. ¿Qué es una adaptación? Es una estructura, en este caso el brazo, el ala, la aleta, la pata son adaptaciones, son estructuras que le permitan a los seres vivos adaptarse mejor al medio, poder sobrevivir y reproducirse. Estos son los órganos homólogos.
Misma estructura interna, forma y función distintas, origen común, se crean por evolución divergente. Los órganos análogos son lo contrario. Tienen la misma función, ¿ya? Pero no tienen un ancestro en común. Estos se crean por evolución convergente. O sea, los organismos tienen ancestros distintos, pero convergen en una estructura en común que son las alas, por ejemplo, que internamente van a ser distintas porque estas tienen membrana, no tienen hueso. Ya estos tienen huesos, huecos, estos son huesos más rígidos, pero tienen distintos ancestros, pero la misma función porque habitan el mismo medio que es el aire para poder volar. Entonces, órganos análogos no tienen ancestro común, se generan por evolución convergente, o sea, convergen en una estructura que es el ala, en este caso, para poder volar. Tenemos los órganos vestigiales, como el apéndice, el coxis, las muelas del juicio, que son órganos que en algún momento a nuestros ancestros les sirvieron para alguna función, pero ahora están atrofiadas y sin función evidente en los seres vivos actuales. Estos son evidencias de que en algún momento a nuestros ancestros les sirvieron estas estructuras para realizar alguna cosa. La biogeografía estudia la distribución y diversidad de la especie. En general estudia el planeta completo, la geografía, y estudia los seres vivos que habitan los distintos continentes buscando semejanzas. Por ejemplo, antiguamente todos los continentes cuando estaban juntos se llamaba la Pangea. Después ocurrió la deriva continental y los continentes se separaron. Por ejemplo, en Australia se encuentran muchos organismos mamíferos que son marsupiales, como el koala, ya el canguro. En algún momento estos marsupiales se encontraban por todo el planeta, o sea, por el continente de la Pangea se encontraban en la Pangea, en todos los continentes. Pero después, como se separaron, quedaron algunos, la mayoría en Australia. En Sudamérica también tenemos algunos marsupiales como el monito del monte. Y lo que se hace es estudiar, por ejemplo, la geografía que tiene Australia, la geografía que tiene el lugar donde se encuentra el monito del monte y buscar, analizando el ADN y las moléculas de las distintas especies para ver si tienen alguna similitud. En este caso, podemos llegar a la conclusión de que el koala que vive en Australia o el monito del monte que vive en Sudamérica tendrían algún ancestro en común que vivió en la Pangea, pero por el hecho de la deriva continental se habrían separado, se habrían adaptado, ¿verdad?, a la oscuridad, teniendo un ojo más grande, a trepar árboles, etcétera, por el ambiente en que se desarrollaron. Bueno, Darwin estudió lo que era la distribución geográfica de los seres vivos y planteó de que las poblaciones que habitan un mismo ambiente van a evolucionar de manera similar. En el caso, bueno, y al contrario, especies que habitan o poblaciones que habitan ambientes distintos evolucionan de manera distinta. En el caso del koala, habita en Australia, que es un ambiente distinto al de Sudamérica, y este tiene más habita más de día y este tiene sus labores más de noche, por eso tiene los ojos más grandes y se alimenta de otros ramas, etcétera, por lo cual se adaptan de manera distinta, porque habitan distintos ambientes. Y el proceso por el cual se generan nuevos seres vivos a partir de un ancestro común, se generan nuevas especies, se llama especiación. ¿Ya? El proceso por el cual se generan nuevas especies a partir de un ancestral se llama especiación. Las evidencias embriológicas, la embriología estudia el desarrollo de los embriones a lo largo de, obviamente, el desarrollo embrionario. En el siglo XIX, Haeckel fue comparando el desarrollo embrionario de distintas especies. Aquí tenemos, por ejemplo, los peces, algunos anfibios como la salamandra, reptiles, un ave, tenemos un cerdo, después tenemos vaca, perro y el ser humano. Podemos ver que en las primeras etapas del desarrollo todos los embriones son casi idénticos y a medida que va aumentando el desarrollo embrionario se van diferenciando.
Pero vemos los que están más emparentados, por ejemplo los mamíferos, el perro con el ser humano que son mamíferos, se van manteniendo más similares, y los que son más diferentes evolutivamente, que tienen ancestros distintos como el pez y el mamífero, se van haciendo diferentes ya en la segunda etapa, y al final de la etapa son muy distintos, por ejemplo peces con mamíferos, siendo que los que están más emparentados se van diferenciando menos a partir del desarrollo embrionario. Este cambio que se produce, esta similitud que nosotros observamos acá, o esta diferencia que observamos entre un extremo y otro, es debido a un ancestro común. Estos organismos que están acá, que son más similares, que comparten un desarrollo similar a lo largo de todo el tiempo, poseen un ancestro común. Y este organismo con el de acá no tienen ancestro común, por eso tienen un desarrollo más distinto. También Haeckel, ya este embriólogo tenía un pensamiento de la evolución era de forma lineal, o sea, de organismos simples a complejos siguiendo una línea. Peces formaron anfibios, anfibios reptiles, reptiles aves, aves mamíferos, ¿ya? Hoy en día se sabe que los seres vivos evolucionan de manera ramificada. En estos puntos se generan nuevas especies. Por ejemplo, para acá los peces, el ancestro en común, después se transformó en anfibio, de ese mismo ancestro se generaron aves y reptiles, y de ese ancestro después se generaron los mamíferos. Se genera de una forma ramificada la evolución, no de manera lineal. Por último, las evidencias moleculares tienen relación con las moléculas del ADN y las proteínas. Lo que se hace es comparar el ADN de los distintos seres vivos para ver las secuencias de aminoácidos y ver si tienen alguna relación en común. Ahora, sabemos que nosotros en el ADN, en esta molécula, la información genética está guardada en lo que se llaman los genes, que vienen siendo el genotipo. El conjunto de genes de un organismo se llama genotipo. Y ese genotipo se expresa en características visibles y no visibles, llamadas proteínas, que van a ser el fenotipo. Color de pelo, color de los ojos, la estatura, los gustos, alguna facilidad para algún deporte, algún instrumento musical, todo eso es expresión de los genes, se llama fenotipo. ¿Ya? Podemos ver también que los reinos, ya los reinos de los seres vivos, animal, vegetal, hongo, bacteria y protista, estos seres vivos comparten genes que regulan el desarrollo de las estructuras. Estos genes se llaman genes homeóticos o genes OX, que evidencian un ancestro primitivo común. Y luego, al poder comparar los seres vivos que pertenecen al mismo reino, por ejemplo, reino animal, reino vegetal, el reino protista, ¿verdad? El reino de los hongos, fungi, el reino mórera, se pueden analizar y encontrar diferencias comparando el ADN y las proteínas de los seres vivos. Eso en general, las evidencias de los seres vivos, como vimos la paleontología con los fósiles, las rocas sedimentarias, la anatomía comparada, ¿verdad?, que estudia las semejanzas y similitudes. Tenemos también la distribución geográfica, ¿verdad? Tenemos las evidencias de la embriología y las evidencias moleculares. Ahora yo les voy a dejar una guía en la cual van a estar estos contenidos resumidos y con imágenes, y les voy a dejar las actividades que ustedes van a realizar para que yo la próxima clase, que no va a ser una clase nueva, va a ser una clase de revisión de la actividad. No va a haber nuevos contenidos. En la próxima sesión nosotros vamos a hacer una revisión de la actividad. Así que espero que estén bien, estudien y nos vemos en la próxima sesión. Saludos.